Quisiera darle la palabra de Brasil al senador Randolfo Rodríguez. Él es senador por la red de Sostenibilidad, líder de la oposición y uno de los protagonistas más destacados del impulso a la propuesta de renta básica, junto con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con la red de renta básica brasileña, que ya estará también con nosotros desde la sociedad civil, cómo ha interactuado con legisladores como el legislador Randolfo Rodríguez. Randolfe Rodríguez. Lo escuchamos, senador. Mucho gusto, muchas gracias, carísima senadora Patricia Mercado. Gracias por la invitación para el encuentro, el importante debate que nosotros acá participamos. Mis saludos también al senador Ricardo Monreal, que acá abrió la apertura de ese encuentro. Mis saludos a todos los hermanos latinoamericanos que acá participan de ese encuentro. En especial, saludos fraternales a las hermanas argentinas en su día de su independencia, en su data máxima. Y, claro, por supuesto, un saludo a los compatriotas, diputado Marcelo Aro, del Congreso brasileño, y también a el carísimo Leandro Ferreira, presidente de la Red Brasileña de la Renta Básica. La red fundamental en la elaboración y la participación para la construcción de nuestra propuesta de la renta básica emergencial en Brasil. Nuestra propuesta era resultado de la discusión con la sociedad civil. Y Leandro y la Red Brasileña de la Renta Básica tuvieron una participación decisiva, fundamental en la elaboración. Com vosso permisso, dar sequência à minha exposição em português, para ficar mais à vontade para todos nós outros acá em Brasília, e todos ficar mais à vontade e mais solto para irmãos latino-americanos. Então, queria aqui complementar algumas informações que foram dadas anteriormente pelo deputado Marcelo Aro, né? Nós tivemos a aprovação no Congresso Brasileiro, logo no início da pandemia, de uma proposta de renda básica emergencial. Eu considero que foi muito importante, a partir da pandemia, o surgimento desta proposta. Mas justiça seja feita. No Brasil, o precursor, quem inaugurou o debate sobre a renda básica cidadã foi o ex-senador Eduardo Suplicy. Foi o senador Eduardo Suplicy, senador da República durante 3 mandatos no Senado brasileiro, que primeiro trouxe esse debate, que foi responsável, inclusive, pela primeira lei de renda básica cidadã que nós temos no país, que é a Lei 10.835. A partir do início da primeira década desse século no Brasil, se constituiu o movimento da sociedade civil por uma renda básica cidadã, que começou a impulsionar iniciativas locais nesse sentido. Pues le daría ahora la palabra de Brasil para cerrar nuestras participaciones y pasar a la clausura, que ha sido de veras tan interesante. Son 3 horas ya, sin embargo creo que han fluido muchísimo, muy bien. Al maestro Leandro Teodoro Ferreira, él es presidente de la Red Brasileña de Renta Básica, y bueno, contribuye como consultor independiente a gobiernos con múltiples textos en publicaciones nacionales no académicas, y bueno, pues cerrar con una organización de la sociedad civil con tanta trayectoria, conocimiento, argumentos sobre estos derechos universales, pues agradecemos mucho y lo escuchamos. Gracias, senadora Patricia Mercado. Con mucho gusto participo acá. Hay ventajas en ser el último a hablar.
¿cierto? Especialmente cuando estoy en la posición de un miembro de las organizaciones de la sociedad civil y todos son parlamentarios o miembros de gobiernos, en caso de Mercedes, ¿no? De sus países. Pero esto fue una oportunidad increíble hasta ahora y les quiero contar un poco sobre cómo se pasó la movilización en Brasil de organizaciones de la sociedad civil que pusieron la renta básica en la agenda pública como una prioridad de una respuesta económica para la crisis de COVID y desde que estoy en la sociedad civil, me gustaría mucho de agradecer también a nosotros. Mauricio, me gustaría muchísimo conocer más cómo están haciendo la movilización y la actuación de la red nosotros en un futuro muy próximo para que podamos cambiar nuestras experiencias. Y por otro lado, me gustaría mucho decir, senadora Patricia, que me sorprende mucho que México no haya adoptado todavía una política de ingreso emergencial, de renta básica emergencial, de mínimo vital, de ingreso vital, como quiera llamar, pero me sorprende mucho que no han adoptado todavía algo en este sentido. Y por eso aprendí mucho hoy de sus propuestas. Déjame só. Tá bom. Perdão, mi hijo de 3 años. Y ahora lo que tenemos acá es... Gracias, Roger. Perdón, otra vez. Acá lo que tenemos es una interacción muy fuerte con sectores de los del Parlamento, tanto el Senado brasileño cuanto la Cámara de Diputados, con esta organización, una gran coalición por la renta básica emergencial en Brasil. Como dijo el senador Randolfo Rodríguez, todo lo que hacemos en coordinación en una gran coalición, pero teniendo al Congreso Nacional como foco de nuestras discusiones en virtud de tenemos en Brasil una situación más allá de la excepcionalidad con el gobierno de Jair Bolsonaro, que todos ustedes conocen muy bien. A veces tengo que explicar un poco más para aquellos que no son de América Latina, pero ustedes conocen muy bien lo que significa tener Bolsonaro acá como presidente, especialmente después de un gran periodo de grandes avances en la agenda social de Brasil. Entonces, desde que empezamos todo esto, el Poder Ejecutivo de Brasil nunca se ha mostrado abierto a estas discusiones y por eso concentramos nuestros esfuerzos en el Parlamento, en el Congreso Nacional. Lo que hicimos en nuestra campaña, que fue liderada por 5 organizaciones muy intensamente en coordinación, fue diseñar una propuesta que nos sería suficiente para invitar un número muy grande de organizaciones de todo el país para que sumarse esfuerzos en esto. Hay también una perspectiva de actuación y incidencia política con eso, en virtud de que desde que tenemos organizaciones de todo el país, estas organizaciones pueden presionar en sus localidades, en sus estados, los parlamentarios que son de sus estados, que son electos por su región y así por delante. Porque mi gente, Randolfo, por ejemplo, está en Amazonia, yo estoy en São Paulo. Tenemos un territorio muy grande y en virtud de esto tenemos que tener una estrategia de capilaridad de la actuación de la campaña. Y eso fue posible gracias a la articulación de un número expresivo de organizaciones que sumó casi 170 organizaciones de la sociedad civil, incluso las centrales sindicales. Esto también es muy importante porque son bancas muy organizadas en Congreso Nacional.
pero teníamos los movimientos religiosos progresistas organizados con nosotros, teníamos las personas que viven en la calle, que forman un movimiento con nosotros. Leonardo, nada más vamos a esperar que la senadora Cose. Bueno, si quieren entonces nos vamos ahora al PAP de formulación presupuestal. Abierto su micrófono, no podemos escucharte bien. ¿Cómo de lo que había devolución, hay como dos partes. Hay una parte que es de lo que hay devolución. De lo que hay devolución son de los pocos. Estamos viendo de apagarlo desde acá. Un momento, Leonardo. Para eso trabajamos sobre la devolución. Y después hicimos algunos agregados dentro de lo que es por parte de formulación presupuestal, llevándolo también hacia la visión un poco más de nivel más arriba, que sería el parte de todo el proceso. Un momento. No de su proceso, sino del proceso más. El anfitrión le cierra el micrófono eso para es donde vamos ahí. Si no tiene abierto. Bien. No sé cómo quieren empezar. Ya estamos bien. Primero por este. Ya. Sí. Gracias. Por favor. Entonces, lo que teníamos era que muchas de estas organizaciones estaban organizadas en bancas hace mucho tiempo, que tienen sus contactos y su posibilidad de interacción con el Parlamento. Esta propuesta se basó, acima de todo, en el histórico de las políticas sociales brasileñas construida a lo largo de muchas décadas, de muchos años, porque las transferencias monetarias en Brasil han alcanzado una proeminencia muy grande en función del programa Bolsa Familia. Pero esto no se construyó solamente durante el periodo del gobierno del presidente Lula. Esto se pasó a lo largo de muchos años antes, en que gobiernos regionales tuvieran programas que después se diseminaron y se difundieron en un sentido vertical hasta que alcanzasen el gobierno federal. Entonces, lo que tenemos es muy experiencia, proeminencia e importancia de las transferencias en Brasil, en que pese en que el Bolsa Familia tiene un alcance largo en términos de población, casi un cuarto de la población, pero de un valor pequeño si consideramos la necesidad de superación de pobreza. Y yo creo que sea muy importante mencionar esto en este punto, porque ustedes en México tienen oportunidades, el programa Oportunidades, como algo que creo que se puede mirar como un ejemplo de arranjo institucional que se puede basar una propuesta en, sea ella emergencial o no. Pero Bolsa Familia en Brasil, no sé si lo mismo se pasa con oportunidades, pero es un tema, es un tópico muy bien comprendido y acá tenemos esto como punto de partida que todas las organizaciones partidarias, no partidarias, centrales sindicales, organizaciones de responsabilidad empresarial comprenden muy, muy bien. Esto fue fundamental para nuestra propuesta. Después de esto, lo que diseñamos fue una propuesta basada en principios de una renta básica universal incondicional, tal como se propone en los niveles ideales. ¿Qué significa eso? Que sea universal, que sea incondicional, que sea en dinero, no es voucher, no es cestas de alimentos, que sea regular, que no sea solamente una vez, que sea individual y que sea crecientemente suficiente para que las personas tengan su dignidad garantizada por esta renta. Pero todavía sin reemplazar ninguna de las políticas sociales universales tradicionales previstas en nuestra Carta Magna y en nuestra Constitución. Pero no tenemos acá la ilusión de que los sectores liberales suman esfuerzos en la renta básica imaginando poder sustituir las políticas sociales tradicionales. Pero todavía sumamos esfuerzos en este momento, propondo que esto sea baseado en la perspectiva de una renta básica
lo más universal, lo más incondicional posible. Creo que si tenemos como que 40 millones de personas en un programa como el Bolsa Familia y ahora tenemos 65 millones de personas en la ayuda emergencial, tenemos un paso importante en la dirección de la universalidad. Esto es el principio. Siempre podemos universalizar más, siempre podemos tornar más incondicional, más individual y más suficiente para que las personas tengan garantizada su dignidad por medio de la renta. El auxilio emergencial, la ayuda emergencial es una proxy de la renta básica tal como la queremos, pero para esta parte de 65 millones de personas. Y esto alcanzó ahora un boom, un auge de discusiones en la agenda pública que tenemos muchas ganas de aprovechar para que después de la pandemia podamos mantener programas tan generosos como este, porque la condición de salud, la condición sanitaria se van a pasar en algún momento, pero las condiciones económicas significarán no solamente un año, como alguien ha dicho acá, pero muchos años de impactos en que tenemos la necesidad de garantizar la reposición de renta y ingresos para las familias que de la necesitan. Y para seguir para el final, me gustaría poner que en sus países, ustedes como parlamentarios, como miembros de gobierno, creo que todos nosotros pueden encontrar en la sociedad civil espacio y organizaciones interesadas en estos temas, tal como nosotros acá en Brasil. Lo que tuvimos fue la oportunidad de que algunos de estos parlamentarios, como ustedes del Movimiento Ciudadano, abrieran las ventanas para que nosotros podamos contribuir con que está se discutiendo dentro del Parlamento. Y eso fue una oportunidad que tuvimos la inteligencia de aprovechar con mucho esfuerzo, pero con mucha efectividad también. No creo, por ejemplo, que podamos tener pasos adelante que no respondan, por ejemplo, cómo tratar cuestiones fiscales que son las bases de la desigualdad o bases de una solución para la desigualdad que tenemos en el país. Esto está cada vez más en la agenda pública también. Por ejemplo, en la agenda para recuperación verde de la América Latina, Giorgio, Patricia y Randolphe ya están en una agenda llamada Nuestra América Verde, que propone como parte de la recuperación económica post-COVID una renta básica sumada a los esfuerzos de avanzar en la sostenibilidad de políticas de desarrollo. Entonces, só quería, para efectivamente concluir, senadora Patricia, contarles, y a eso va a interesar a las compañeras de Argentina, Mercedes, Norma y Mónica, que el relatorio del apoyo emergencial, tal como se diseñó por medio de los diputados en el Congreso brasileño, tenía este apoyo de R$600 para cada persona adulta de más de 18 años. Ellos estaban creyendo que esto era maravilloso, muy hermoso. Diseñamos una propuesta maravillosa, mejor que de la sociedad civil. Entonces, nos preguntamos, ¿pero cómo se quedan las madres que tienen 3 hijos, pero no tienen alguien para los ayudar? Un casal tradicional va a tener R$1,200 y esta madre va a tener solamente 600. Entonces ellos, no es bien así. Cuando esto llegó al Senado Federal, Randolph tuvo un papel ejemplar para corregir esto, pero ahora tenemos en el apoyo emergencial el beneficio en doble para las madres solas desde esta articulación que consideramos que en el contexto de la negociación dentro del Parlamento fue la mayor conquista de nuestro movimiento. Entonces, gracias y nos quedamos acá para más debates y después en las redes sociales y un esfuerzo de toda Latinoamérica en pro de la renta básica universal. Muchas gracias, Leandro. Pues efectivamente nosotros también no sabemos por qué no hemos avanzado en este ingreso
de alguna manera estamos dando el debate, hemos propuesto un acuerdo nacional donde la sociedad civil tenga un lugar protagónico, que no sea una cuestión de colores, de partidos. Y bueno, pues este foro sigue abultando el argumento de por qué tendríamos que caminar por una senda de este tipo de derechos. Y muchísimas gracias porque todos estos argumentos, ideas, mensajes, pues ahora en redes sociales, en el canal del Congreso, hay muchísimas personas que están escuchando y que seguramente pueden, digamos, afidarse, solidarizarse con esta propuesta. Muchas gracias. Y bueno, para cerrar, para clausurar, les pediría unas palabras al doctor